viernes no vimos nada, de cuenta de que era festivo, pero ya hoy sí el panorama es otro. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que Luis Fernando Mondragón, experto en bolsa de valores, a quien le damos una muy cordial bienvenida? Hola Nacho y a todos miembros del panel de Nos Cogió la Noche. Se hablan mucho, o lo dicen muchos especialistas, una posible recesión en el mundo. Podría arrancar este año o el año entrante, dadas las medidas de Trump. Muchos dicen que las medidas que él toma pronto se van a desarmar, porque él lo que está haciendo es montar este lenguaje para después irme a negociar. Los europeos muy defraudados de Estados Unidos, pero a su vez también hay que ser justos con la información. Realmente los Estados Unidos recibían mercancías de todo el mundo con unas tasas impositivas muy por debajo de lo que le cobran los otros países por recibir los productos norteamericanos. Había una disparidad y eso no lo dice, no se lo inventa uno, sino que lo dicen las cifras. ¿Cómo estaba esa disparidad según lo que usted ha podido conocer, Luis Fernando? Pues el detalle como tal, minucioso, no creo que sea tan relevante en este momento, porque al fin y al cabo con esas tarifas que había, incluso él ya había puesto tarifas en su primer mandato y había una relativa, digamos, estabilidad económica a nivel mundial. El tema se agrava más recientemente cuando él ya en su segundo mandato quiere precisamente traer a colación su famoso Make America Great, el MAGA, que tanto se ha visto a nivel de acrónimo, en donde básicamente lo que quiere es que otra vez Estados Unidos gane ese papel importantísimo como potencia mundial, lo cual sigue siéndolo porque al fin y al cabo, recuerden, el Producto Interno Bruto estadounidense es prácticamente un 24-25% de todo el PIB del mundo, y luego le sigue China con casi un 18-19%. Pero el tema central está asociado con dos aspectos, el uno con el déficit comercial, o sea, esa diferencia que existe entre lo que él compra, o sea, Estados Unidos compra al resto del mundo y lo que le vende al resto del mundo, es lo que llaman un déficit desde el punto de vista comercial, es mucho más lo que el resto del mundo a quien le vende de Estados Unidos de lo que Estados Unidos, en teoría, perdón, al revés, es más lo que Estados Unidos le compra al resto del mundo de lo que el mundo le compra a Estados Unidos. Pero adicionalmente está el déficit fiscal, y este es mucho más, digamos, más acucioso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha venido después de pandemia, recordaremos, tuvo que imprimir muchísimo dinero, tuvo que básicamente recuperar la economía a la luz de dicha pandemia, y en ese proceso, pues, paulatinamente, fue mucho más el proceso de los gastos originados por parte del gobierno que los ingresos, digamos, producto de los impuestos. Todo este proceso, y aunado también a lo que fueron unas muy bajas tasas de interés que tuvo la Reserva Federal durante la época de la pandemia, pues motivó un crecimiento económico bastante significativo en los Estados Unidos, que adicionalmente llevó a un incremento muy sustancial en el precio de los diferentes activos, incluyendo propiedad raíz y el mercado accionario, que venía precisamente mostrándose hasta hace unos 2-3 meses atrás importantes niveles de valorización. Entonces, con la entrada de Trump, en términos de otra vez lograr esa hegemonía y cuadrar sus cuentas tanto en el frente externo, llámese balanza comercial, y al mismo tiempo a nivel fiscal, o sea, ya a nivel interno, entre lo que gaste y lo que recibe impuestos, pues se puso esa tarea de básicamente, al incrementar las tarifas, lo que estaba obteniendo teóricamente son varios 3 a 4 diferentes elementos. Uno, lograr que los aranceles generen más impuestos y de esa forma ayudar a paliar un poquito ese déficit fiscal. Dos, el que se encarezcan esos productos vinientes del exterior minimiza, o al menos hace que no sea tan atractivo comprar esos productos provenientes del exterior, motivando que los empresarios dentro de Estados Unidos se vean beneficiados, mejorando sus niveles de producción, y en el paso seguido pues tendrían un mejoramiento en cuanto a lo que sería su nivel de empleo. En otras palabras, permitiría la creación de nuevos empleos, lo que llaman ellos onshore versus offshore, que ocurrió precisamente desde el año 2000 en adelante, en donde China cogió precisamente China y los países asiáticos tuvieron muchísima, digamos, fortaleza en ese ramo, como outsourcing a los diferentes ramos, tanto de manufactura y otros de servicios, y más recientemente incluso mismo México, con algunos temas a nivel de la industria automotriz. Entonces, lo que está tratando él de hacer es básicamente recuperar trabajos al interior de los Estados Unidos, básicamente recortar su gasto fiscal, y por eso tiene a Elon Musk como importante directivo a nivel empresarial, pero que está administrando el aspecto de cómo recortar gastos y costos inoficiosos, y al mismo tiempo, pues si baja impuestos, eventualmente podría mejorar entonces el atractivo de Estados Unidos como una fuente, digamos, más benévola para los empresarios que estén interesados en montar empresas en Estados Unidos, y así
creando impuestos, creando puestos de trabajo y mejorando también su situación fiscal. Entonces, la situación es una en donde es delicada, no cabe la menor duda, porque ese incremento tan fuerte que ha tenido Donald Trump a lo largo de los diferentes países, comenzó con un nivel del 10% generalizado, pero a otros sí les ha cobrado muchísimo más. Y ahí es donde mencionas el caso de China. Entonces, China no se quedó quieto y retalió. Entonces, no solamente le había puesto 34% de Estados Unidos a China, y China inmediatamente entonces también repercutió, o al menos durante el fin de semana, viernes pasado, dijo, nosotros también vamos a subir entonces aranceles, y ahí es donde empieza un proceso muy malo, una guerra de tarifas, que lo único que puede conducir es a un malestar a nivel económico, donde lo que traería de corto plazo es incertidumbre. A la par con la incertidumbre trae mayores impuestos, no tanto impuestos, sino incrementos en los precios de sus productos y servicios, lo que infortunadamente podría tener un efecto nocivo en el campo de la inflación. Y ahí es donde se nos complica todavía más la cosa, porque la Reserva Federal, recuerden, en los Estados Unidos como el Banco Central, es tratando de controlar, por el momento, su más importante riesgo es la inflación. Por eso mantiene todavía unas tasas de interés relativamente altas en términos reales con respecto a lo que últimamente ha sido la inflación. ¿Con qué finalidad en mente? De precisamente desacelerar la economía y de esa manera la inflación cede el terreno. Pero si entonces empieza a haber un incremento en tarifarios, como se viene dando, que va a tomar lugar a partir de mañana, si no estoy mal, y en esa orden de ideas incrementa la inflación, pues le va a ser más difícil a la Reserva Federal bajar tasas de interés, porque la preocupación de ella no es el empleo está muy bien en los Estados Unidos actualmente, pero ciertas cifras a nivel de, digamos, de consumo, han venido los gringos disminuyendo digamos, la tasa a la cual vienen haciendo consumo en el sector comercio de tal, el sector aeronáutico a raíz de las, digamos, aerolíneas vienen mostrando una baja importante también en la demanda por dichos vuelos a lo largo dentro de Estados Unidos y por fuera de Estados Unidos también. Los niveles de CAPEX, o sea, de inversión en propiedad, planta de equipo por parte de las empresas, vienen mostrando un claro deterioro, o sea, una disminución significativa. Y todo esto conduce entonces a una desaceleración económica. Entonces vamos a tener el peor de los dos mundos. Por un lado, habría un incremento en la inflación y por otro lado hay una desaceleración económica. Eso es lo que se traduce en un término económico conocido con el nombre estanflación. Y ese es el peor de los mundos, estimado. Bueno, Luis, yo tengo una apreciación aquí que me la dieron este fin de semana y me dijeron, es que el dilema más grande de José Fernando Gil es que más del 60% de los países del mundo tenían el mejor supermercado. ¿Qué mejor que yo producir un producto y que me lo compre ese supermercado? ¿Sí o no? Y garantizado. Más del 60% de los países del mundo exportan a Estados Unidos y era su gran mercado. Por eso todo el mundo se empanicó, porque se les cayó el supermercado más grande y eso los pone en pánico a todo el resto del mundo, de China, Colombia, países de África, los países más extraños del mundo entero, así vendieran 500 millones de dólares, la mayor producción era para Estados Unidos. Así, eso es lo que realmente se voltea el asunto hacia otro lado. Sí, tiene esa repercusión. O sea, por ejemplo, Estados Unidos es de los más importantes a nivel de intercambio comercial con Canadá y México. Pues para México el 80% de sus exportaciones son dirigidas a Estados Unidos precisamente. Con Canadá hay un estrechísimo vínculo donde Canadá también depende fuertemente de los Estados Unidos. Digamos que China, su más importante partner a nivel económico es Europa, pero Europa a su vez también tiene excelentes relaciones, o al menos tenía hasta hace una semana atrás, con los Estados Unidos. Alemania, que es la más importante economía de Comunidad Económica Europea, es la tercera economía de todos esos 27 países que conforman la Comunidad Económica Europea, su más alto porcentaje a nivel de Producto Interno Bruto se deriva de las exportaciones. Entonces, todas estas tarifas inmediatamente van a tener un impacto en la calidad de la economía hacia mediano plazo. Entonces, por el momento lo que hay es una altísima incertidumbre a todos los niveles que eventualmente permea a las compañías, porque ellas mismas se ven entonces ahora en una dificultad para poder pronosticar cómo va a afectar esto sus ingresos, sus costos, sus márgenes, y en ese orden de ideas, pues, en términos de las utilidades, y por eso no es gratuito, que hemos visto como el mercado accionario estadounidense, liderándolo y luego propagado para el resto del mundo, ha venido mostrando unas consideraciones caídas desde hace más de una semana atrás aproximadamente, producto precisamente de cuando Trump comenzó precisamente a anunciar estas medidas arancelarias, lo cual todavía no frena. Luis, si la Reserva Federal empieza a tomar medidas en los temas de tasas de interés en ese país, ¿eso qué impacto va a tener en las tasas de interés del Banco de la República en Colombia? Lo que pasa es que estás partiendo de una premisa, José, que no parece ser en este momento la más probable. Nuevamente, y repito el porqué.
a los televidentes. La Reserva Federal tiene un mandato dual que llamó doble por parte precisamente de la Constitución. El Congreso estadounidense a principios del siglo XX le dijo: usted se va a encargar de tener, primero, que la economía esté a un máximo nivel de empleo, pero al mismo tiempo que el poder adquisitivo no se vea mermado, o sea, la inflación. Entonces, lo que hace la Reserva Federal es que monitorea ambas situaciones, cómo va el tema, digamos, del empleo en Estados Unidos y, por otro lado, hasta dónde la inflación está afectando la calidad de vida de las personas. Por el momento el nivel del empleo está muy bueno, está como en el 4.2 aproximadamente, lo cual es por debajo de lo que llaman tasa natural de empleo. Y ahora con el tema de la inmigración, de tanta gente que tuvo que salir o lo obligaron a salir de los Estados Unidos, con mayor razón ahora la cosa se va a ver más complicada, porque trabajos que eran, digamos, no solicitados por los estadounidenses, pero sí por los inmigrantes, se van a ver a gatas ahora poder tener ese tipo de empleados. O sea que la situación a nivel laboral en Estados Unidos no es apremiante. La que sí todavía sigue siendo delicada es porque desde hace 3-4 meses hacia atrás, la inflación en Estados Unidos, que venía paulatinamente mostrando una caída, se frenó y de hecho viene mostrando una ligera alza recientemente. Y eso pone en vilo a la Reserva Federal y dice, entonces, como por el momento el empleo no es mi preocupación, pero mi preocupación sigue siendo precisamente la inflación, todavía no estoy de acuerdo en bajar tasas de interés. Y así lo hizo precisamente Jerome Powell la semana previa en un importante discurso, una entrevista que tuvo con medios, donde dio a conocer, todavía nosotros no estamos en un plan de correr o acelerar a bajar tasas de interés, y en esos días vamos a esperar cómo toda esa situación paulatinamente empieza a decantarse. Entonces, aun cuando en el mercado y ya en la última reunión de la Reserva Federal se había dado a conocer precisamente que existía la posibilidad que se bajaran 2 veces tasas de interés de aquí al resto del año, o sea, más o menos 25 puntos básicos y 25 puntos básicos hasta el final de diciembre del presente año, ya algunos empiezan a especular que toda esta situación podría eventualmente llevar a que incluso la Reserva Federal no solamente bajara 2 veces, sino hasta 4 veces. Pero ahí es donde se encuentran los mercados, las diferencias de opiniones. Quienes creen la inflación va a seguir siendo uno de los más importantes huesos de roer, por ende la Reserva Federal no va a estar corriendo a bajar tasas de interés. Entonces, en esas medidas todavía eso está muy, digamos, en remojo, todavía no ha cobrado fuerza. Lo que sí cobra fuerza es la gran incertidumbre que existe actualmente, la repercusión que ha tenido a nivel de los mercados bursátiles y a lo largo de todos los diferentes activos que se negocian, incluyendo petróleo. El petróleo viene cayendo muy duro desde prácticamente hace una semana y media atrás, donde también la OPEP decidió incrementar a partir de mayo el nivel de producción. Entonces eso lleva a mayor oferta, y si venimos con una desaceleración económica que se está pronosticando para el resto del año, pues va a haber menos demanda por ese tipo de commodity, haciendo que el precio del petróleo también disminuya, lo que nos lleva entonces al caso colombiano, porque Colombia con Estados Unidos tiene una importantísima relación comercial, donde más del 30-40% de sus exportaciones están asociados con el sector de hidrocarburos. Si el precio del barril del petróleo cae, va a hacer entonces que nosotros como país recibamos menos divisas, y producto de esas menos divisas va a hacer entonces que el dólar se aprecie con respecto al peso, lo cual viene ocurriendo. Yo llego a estar incluso por encima de los 4.400 pesos en un momento dado. O sea que es una situación que incomoda, no cabe la menor duda, porque brinda más riesgo al país Colombia. En más reciente reunión del Banco de la República, ellos estimaron que todavía, debido a todos estos temores que existen a nivel mundial, que podrían generar una inflación, ellos como Banco de la República consideraron que no era el momento todavía, no era prudente bajar tasas de interés. Y de ahí donde de los 7 miembros de la Junta del Banco de la República, los cuales está constituido por 5 codirectores, luego está el representante del gobierno, que es el ministro de Hacienda, y está el gerente general. De los 7, 4 dijeron no bajemos tasas de interés, mientras 3 dijeron que sí. Entonces, por el momento, esa situación no se ve tan clara, José, salvo que de la noche a la mañana, en próximos días o semanas, veamos unas noticias que sean bastante funestas en el marco macroeconómico, que demuestra que literalmente la inflación deja de ser problemática y que, al contrario, la tremenda desaceleración que se podría venir va a llevar al traste con cualquier inflacionista, se viene a baja y picada por la merma en la demanda, y ahí es donde entonces sí bancos centrales, incluyendo el colombiano, entrarían a bajar tasas de interés. Lucho, pero es comprensible pensar que en el escenario donde el presidente Petro quiere que la Junta del Banco baje las tasas de interés, y ante la incertidumbre que hay en Estados Unidos y los temores que puede tener la Reserva Federal, es comprensible pensar que en las futuras reuniones de la Junta del Banco no se va a bajar la tasa de interés en Colombia. Todo está dentro del marco de los diferentes escenarios, estimado José. ¿Por qué? Porque tenemos que, por el momento, es ruido lo que hay en el ambiente. ¿Ruido en qué sentido? Sí, se anuncia que por acá vamos a subir aranceles, entonces esta va a retaliar. Entonces el economista A, B, C y D dice, no, eso es malo porque va a subir la inflación. Entonces empiezan todas estas conjeturas, y entonces un banco central no puede operar a través de conjeturas, sino a través de hechos, a través de realidades. Esa realidad es lo que llaman data dependiente. En la medida que la data empieza a salir al mercado y ver cómo está repercutiendo en los diferentes rubros, tanto en el plano macro
como a nivel micro, a nivel empresarial y a nivel ya del consumidor final, pues ahí es donde empezaría a tomar decisiones. Pero en la próxima reunión, que va a ser al final de este mes, no va a haber suficiente data que pueda llevar a una decisión de esa índole. Como les digo, eso es un tema básicamente especulativo desde el punto de vista de los diferentes escenarios que se podrían generar desde lo que está pasando desde la semana previa, y a la luz de esos escenarios hay que brindarles niveles de probabilidad de ocurrencia. ¿Cuál de esos escenarios tiene mayor probabilidad de ocurrencia? Y es ahí donde el Banco de la República, con todos los economistas y todos sus reportes y todos los modelos que ellos manejan, los 7 mancomunadamente analizan y después de esa dirán, independientemente de lo que opine Petro, porque recuerden, el Banco Central en nuestro país, al igual que los Estados Unidos, es independiente del gobierno de turno. En otras palabras, él tiene que darle cuentas es al Congreso, no al Ejecutivo. Entonces, en ese orden de ideas, todavía Colombia cuenta con una importante institucionalidad a la luz del Banco Central, o sea, el Banco de la República, que teóricamente no está haciéndole caso al gobierno de turno, o sea, al presidente. Tiene sí un representante, que es el ministro de Hacienda, que a su vez, digamos, es el que preside esa junta cuando se reúnen, pero él apenas es uno de 7. Entonces, así las cosas. Todavía es muy prematuro hablar, José, de que el Banco de la República se vería obligado a bajar tasas de interés. Recordemos que es muy distinto a la época cuando ocurrió la pandemia. En pandemia fue una situación que no fue generada por el gobierno, es algo anómalo que afectó a todo el mundo y que llevó a que literalmente el país se parara, porque la gente tenía que estar en pandemia, tenía que estar en cuarentena, en sus propios hogares, los negocios dejaron de funcionar y así las cosas. La desaceleración fue abismal de la noche a la mañana. Aquí no, aquí va a ser algo que es de expectativas y como las empresas paulatinamente empiezan a ajustarse y los gobiernos mismos a las aranceles. Y ya, por ejemplo, Japón empezó a hablar que va a estar conversando, que se va a sentar a negociar con Trump o con su gabinete con la finalidad precisamente de poder establecer un nivel de negociación que permita decir, sí, ustedes tienen razón, entonces metámosle un poquito pues al ruido, a su tema pues en términos de incrementar los aranceles a ese nivel y pongámonos de acuerdo en algo que para ambos sea beneficioso. Y yo creo que eso es lo que al final Trump ha venido haciendo, tratando de moderar su discurso, porque ya varios países han venido diciendo, por ejemplo, ya Filipinas mismo se comenzó la semana previa, lo está haciendo ahora Japón. Se hablaba esta mañana, especulaba que alguien de la Comunidad Económica Europea también está pensando en la probabilidad de que de sentarse a negociar. Entonces, por el momento lo que es puro ruido, y a través del ruido lo que genera es pura especulación que lleva precisamente a estos grandes movimientos en el mercado bursátil, que luego de haber tenido un alza tan considerable desde hace un par de años atrás, pues es el catalizador importante, o sea, se da la tormenta perfecta para que haya toma de utilidades y por eso cae de la forma como está cayendo. Luis Fernando, y ahí usted me respondió a una de las preguntas que tenía para hacerle, y era qué tan probable veía usted la opción de negociaciones que se presentaran, porque se está hablando, por lo menos a manera de ruido, como usted lo dice, de otros países ya en Europa abiertos a la negociación y Estados Unidos diciéndole está bien, negociemos. Pero habiendo resuelto esa duda, le pregunto, ¿no se ha visto mayor efecto de rebote en la compra de acciones de esas empresas a las que cayeron en la bolsa, empresas tecnológicas, por ejemplo? ¿Se esperaría que hubiera ese efecto rebote? Es decir, ahora que bajaron esos precios de Apple, etcétera, otras compañías, que se empezara a disparar la compra de esas acciones y por ende volvieran a subir. Andrea, no es tan fácil. Hoy, por ejemplo, fue casual, no casual, pero hoy fue un caso en particular donde de las 7 importantes compañías que generalmente están haciendo alusión a las 7 magníficas, incluyendo tu Apple, como acabaste de mencionar, 4 de ellas tuvieron un incremento en precio. Entonces ya viene un aspecto más táctico a nivel, digamos, de trading, en donde quienes estamos en el mercado en el día a día, pues percibimos, identificamos en qué momento ya el mercado está cansándose de vender. O sea, queda realmente exhausto luego de una caída tan precipitada después de 3-4 días cayendo más del 5% en promedio diario. Entonces ahí empiezan a haber oportunidades desde el punto de vista técnico, pero para eso se requiere un cierto nivel de destreza y de conocimiento para que uno diga, identifique, esta es una empresa que a pesar de todos estos temas tarifarios, bla, 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 de todas formas es una empresa que está muy sólida, tiene excelente balance, digamos, general, bajo en endeudamiento, espectaculares crecimientos en ingresos, buenos márgenes de utilidades, de EBITDA, pagos de dividendos, etcétera, etcétera, y la hacen atractiva a la luz de un inversionista fundamental. Pero esto no quiere decir que porque en un solo día haya un ligero repunte, como ocurrió en el Nasdaq, que cuando el Dow Jones y el Standard & Poor's terminaron a la baja, o sea, en terreno negativo, el Nasdaq estuvo como el 0.10% al alza, nada del otro mundo, pero sí se presentó en la curso de la mañana, muy temprano en la mañana, apenas hubo un rumor de que Donald Trump estaría dispuesto de pronto a posponer 90 días ese tema arancelario, inmediatamente el mercado se pegó una tremenda trepada y quedó en verde, pero inmediatamente esos rumores
rumores fueran desmentidos, y apenas se conoció de ello, volvieron a caer. Entonces, el mercado está muy frágil en este momento. Es un mercado de profesionales, los que hacen trading, sobre todo aquellos institucionales llamados hedge funds, que tienen básicamente robots o tienen estos algoritmos que rápidamente identifican por diferentes variables, identifican momentos de entrada y de salida. Y al mismo tiempo hay que recordar, cuando los mercados suben o bajan, estos importantes inversionistas pueden beneficiarse tanto a la baja como al alza. Distinto a lo que el común de la gente pueda pensar, que solamente uno se beneficia cuando el activo o el precio de una acción sube. No, a la baja yo también puedo sacarle provecho al mercado cayendo. Entonces, todo ese, digamos, sofisticamiento que ofrecen los mercados hacen que genere todavía ruido adicional, porque es difícil entonces discernir qué en este momento es ruido, qué realmente es señal. Se verán oportunidades de corto plazo, no te lo puedo negar, en donde de pronto ciertas acciones, digamos, están sobrevendidas, o sea, están en un nivel técnico donde uno diga, a este nivel ya es muy atractiva, aproveche y compre, pero ya no implica que al comprar ya se va a disparar, no, usted la compra y es consciente que esos mercados de pronto pueden generar al lapso de 2, 3 días incrementos del 2, 3, 4%, y ahí usted aprovecha y vuelve y liquida. Entonces se vuelve un mercado apto para traders de muy corto plazo, que lo que hacen es aprovechar esa tremenda volatilidad actualmente en el mercado. ¿Quién se va a beneficiar de esta crisis? Pues, a ver, yo veo traders en particular, van a verse altamente, yo he venido haciendo trading, o sea, uno puede hacer mercados, del mercado de futuros, por ejemplo, del Nasdaq, del Standard & Poor's, del petróleo mismo, del oro, que está dando muy fuerte, hay que estar la semana previa por encima de los $3.150 la onza, o ya si estamos por debajo de los 3.000. Entonces, en esos mercados que pueden transar al alza o a la baja, uno se puede beneficiar sin problema alguno, solamente teniendo, como les digo, el conocimiento y la técnica adecuada. Entonces, básicamente van a ser traders muy sofisticados que cuenten con un capital suficiente, porque parte de la caída se debe a ¿qué? Muchos quienes se han endeudado y han comprado acciones o activos financieros con deuda, apenas empiezan a caer en esas magnitudes, inmediatamente las firmas de corretaje o comisionistas los llaman y le dicen, señor, ya la caída ha sido tan pronunciada que lo que usted tiene en su portafolio no va a alcanzar para cubrir la deuda que usted ha tomado con nosotros. O sea, o pone más dinero o tenemos que venderle su posición, o sea, venderle sus activos. Y eso es lo que muchas veces ocurre en estas caídas tan precipitosas. Y es que las comisionistas de bolsa exigen que esos inversionistas que ya estaban endeudados y con ello han comprado acciones u otros activos no tengan cómo reponer esa caída y les toca salir a liquidar a cualquier precio, y eso lo que hace es que genera mayor venta, y mayor venta pues genera ese pánico entre comillas y la situación que ustedes están viendo. Entonces, cuando finalmente las firmas comisionistas y los bancos identifican que esas cuentas que habían que liquidar, o sea, esos inversionistas que había que sacarlos porque no tenían cómo responder y ya finalmente se decantó y que, digamos, los niveles de apalancamiento o de endeudamiento otra vez llegaron a niveles más normales, digamos, más manejables, ahí donde otra vez estos sistemas de trading brindan las señales para decir, listo, ya el riesgo más grande acaba de ser evaporado. Ahora que han caído tan fuerte, en 10, 15, 20% en algunos casos, se ven otra vez atractivas. Entonces son aquellos que tienen esas herramientas a disposición, que tienen obviamente acceso al mercado en términos de información de primera mano y que puedan en cierta forma, a través de su propia experiencia a lo largo de los tiempos, ver, hombre, caídas de esta magnitud se dan a lo largo de toda la historia del mercado accionario. Entonces, esta es otra de esas caídas propiciada por un evento político que puede tener una duración como de un mes, como de 6 meses, como de un año. Eso va a ser parte del día a día que nos va a permitir entonces ir en cierta forma aflojando o no la cuerda para efectos de identificar hasta dónde ya a la mayor parte del riesgo y la incertidumbre ha cedido, o sea, ya es menor, y que ahora sí brinda oportunidades para uno entrar. Pero ahora va a ser una situación muy delicada, no es comprar por comprar, es cada acción. Ahorita ya mencionó, por ejemplo, Andrea, Apple es de las más perjudicadas precisamente de esta situación. Recordemos que ella produce muchos de sus equipos, digamos, de los iPhones son producidos en China y en alguna parte del sureste asiático, y esos aranceles la va a perjudicar a ella enormemente. Se habla que incluso algunos de sus precios de los iPhones tienen que incrementarse en un 40%, y que consumidor va a estar dispuesto a pagar 40% adicional de lo que valía un iPhone 2 semanas atrás. Entonces, esas empresas están viendo altamente perjudicadas producto de que esos aranceles sí les va a afectar duramente en su línea principal de ingresos. Entonces, ahí ya viene un tema más juicioso a nivel micro, identificar y decir, bueno, si esa empresa va a ser afectada por un incremento en arancel, ¿cómo va a eventualmente verse reflejado en la utilidad neta? Y eso es donde empiezan a haber temas asociados con sus márgenes. Puede dejarse ella el lujo de pronto de no pasarles a mayor costo a los consumidores, disminuir su margen producto de que va a sacrificarlo y mantener un nivel de utilidad no tan bueno como el que traía, pero un nivel de utilidad relativamente aceptable. Y de acuerdo a eso, yo vuelvo y valoro la empresa y digo, bajo ese nuevo nivel, digamos, de variables a nivel macroeconómico y micro, hago una valoración misma de la empresa y la comparo con el precio al cual se está valorando en ese momento en el mercado,
mercado. Y puedo decir, hombre, a una acción que está en este momento por debajo de los $200, su precio justo debería ser 210. Entonces ahí la veo atractiva y digo, la puedo comprar en este momento. Pero eso es algo que requiere de mucha, digamos, método, de conocimiento, de experiencia y de un acceso muy bueno a información de primer nivel para poder tomar esa decisión. Y la incipiente bolsa colombiana, ni hablar, porque no pasó nada. Pues ella mal que bien, curiosamente, pues desde el presente año, los mercados llamados emergentes, Colombia hace parte de los llamados economías emergentes, y como habíamos estado tan vapuleados desde hace más de 3-4 años atrás, y el tema del nuevo gobierno que obviamente también amainó la confianza del país, pues paulatinamente se empezaron a vislumbrar, o los inversionistas y analistas empezaron a adelantarse a lo que podría ser un ambiente político hacia el 2026. Y así las cosas desde hace más o menos 3-4 meses largos atrás, quizá finalizando el último trimestre del año 2024, varios de los importantes bancos estadounidenses, como Bank of America, JP Morgan y otros, empezaron a tener muy buenas recomendaciones acerca de la compra de acciones en mercados como los nuestros, incluyendo la Argentina, incluyendo Chile y el mismo Colombia. Y por eso no fue gratuito entonces que vimos cómo el mercado nuestro de la bolsa empezó a tener un importante dinamismo en septiembre-octubre del año previo, con acciones como el del Grupo Argos, Bancolombia, Cemento Argos misma, mostrando recuperaciones en precios relativamente notables. En parte motivado por lo que fue el proceso de Gilinski, recordarán ustedes con la compra de Nutresa y todo lo demás, pero más porque también los resultados corporativos que venían mostrando estas empresas del llamado GEA han sido bastante atractivos, con crecimientos significativos en cuanto a sus utilidades y la repartición de dividendos que han mostrado ser muy atractivos a la luz de un inversionista que gusta de recibir dividendos. Entonces, las acciones colombianas no han sido ajenas, en particular Ecopetrol se ha visto muy golpeada de estar en 2.200 pesos aproximadamente hace más de una semana y media atrás, hoy ya se negocia por debajo de los 2.000, en gran medida derivada por el precio del petróleo que ha caído fuertemente y adicionalmente porque viene ya un pago de dividendo y ya después se pierde algo del atractivo. Pero digamos que ha logrado en cierta forma capotear la crisis, entre comillas, de lo que sí se vive en empresas a nivel tecnológico en el ámbito mundial, que han caído en el transcurso del presente año más de un 30%. Las muestras caen un 1,5%, 2% en un día, vuelven y se recuperan. O sea que nuestras han logrado vapulear en cierta forma esta tormenta desde mi punto de vista, con la excepción de pronto de un Ecopetrol. Pero si hablamos de las del GEA, me siento todavía muy cómodo con ellas. Tranquilo. Luis Fernando, mire, yo escuchaba por ahí que en la bolsa no se especula, se conoce. Y con todo ese movimiento de los aranceles y las nuevas políticas del gobierno de Trump, la gente está especulando mucho sobre qué hacer para la compra de dólares. ¿Qué tan sano es, empezando esta guerra comercial a nivel mundial que se ve venir o que ya comenzó, invertir en el tema de los dólares? Sí, porque veo que mucha gente no, es el momento porque el dólar se va a poner más caro, eso nos va a perjudicar, esto va a subir. ¿Qué hacer? Usted que es un conocedor y no un especulante, ¿qué hacer con la famosa compra de dólares masiva que se puede venir en el país? Hombre, José, también la pones dura, hombre, porque es que el mero tema de las divisas, incluyendo el dólar con respecto al peso colombiano, también tiene su pros intríngulis. Sí. ¿No? El dólar nuestro va a estar sujeto, o el peso colombiano con respecto al dólar, va a estar sujeto a muchas variables, algunas macro a nivel internacional, sí, y otras a nivel interno, a nivel de lo que ocurre a nivel de nuestra propia economía y en el frente político. Digamos que previo a todo este proceso que tomó lugar con las aranceles, el dólar nuestro, el peso nuestro con respecto al dólar se venía más o menos comportando relativamente estable. Llegaba a 4.100, volvía y subía, 4.150, 4.200, volvía y bajaba, 4.090, o sea, estaba dentro de un rango relativamente estrecho en términos de negociación y no se mostraba en el ambiente algo que generara mucho escepticismo o al menos mucha incertidumbre acerca del futuro del mismo. Pero luego de lo que está ocurriendo, hay eventos macro mundial que generan la incertidumbre o el ruido que con Andrea hablábamos anteriormente y hace que los inversionistas globales empiecen a refugiarse hacia activos que les generen más tranquilidad. Entonces, irónicamente, cuando Trump lo que quiere es debilitar el dólar para que sus productos y servicios sean más atractivos ante el ámbito mundial, para algunos países eso va en contra. En el caso colombiano ya vemos como hoy subió más del 2% precisamente el dólar, aproximándose a niveles de los 4.400 pesos, o sea, ha tenido una valorización desde los 4.100 a los 4.400, son 300 pesos en menos de 4 días aproximadamente, lo cual es fuerte comparativamente a lo que hemos venido estando acostumbrados. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En el frente colombiano, fiscalmente hablando, tenemos un déficit fiscal muy alto. Sí. Ese déficit fiscal muy alto ha obligado a que muchos analistas digan, señores, tenemos que recortar ese gasto, no nos da, no tenemos cómo seguir a este nivel, y eso genera incertidumbre porque las calificadoras de riesgo podrían seguir bajando nuestro nivel de calificación de riesgo hacia el país para que los inversionistas inviertan con tranquilidad. 2, si baja el precio del barril del petróleo, hace que precisamente los ingresos de divisas provenientes de esas exportaciones se mermen, haciendo que caiga la oferta de dólares, por ende se incrementa el precio del dólar en Colombia con respecto al peso.
3, tenemos esa incertidumbre acerca de lo que puede o no puede ser este proceso, digamos, del déficit y el incremento de la deuda que Colombia como país está logrando y está a niveles que básicamente se equiparan desde el año 2002. O sea, nosotros como país hemos venido incrementando nuestro nivel de endeudamiento y eso genera temores ante los inversionistas del mundo porque, digamos, si el petróleo cae y los ingresos de divisas es menor, pues se nos dificulta entonces ir paulatinamente teniendo suficientes dólares con que cumplir con esos compromisos a futuro. Entonces, ese mayor nivel de incertidumbre que de por sí ya Colombia, independientemente de los aranceles de Trump, ya tenía un nivel de incertidumbre alto a lo de nuestro alto déficit fiscal. El hecho de que no estamos cumpliendo con la regla fiscal, el hecho de que había que disminuir el gasto en más de 20, 30 billones de pesos aproximadamente, de que el gobierno no ha ejecutado el ritmo que se esperaría que ejecutara para que esto se viera reflejado en la economía. Entonces, todas esas situaciones ya de por sí, Colombia por sí solo ya mostraba un nivel de incertidumbre alto acerca de la favorabilidad de tener dólares versus pesos. Con esta situación se agrava todavía más. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? Que si estos niveles de 4.400 logran ser rebasados al alza con fuerza, pues los próximos niveles a tener en consideración son los que históricamente han tenido lugar desde hace un par de años atrás. O sea que los 4.500 no sería raro verlos. O incluso cuando Petro quedó presidente, que llegó hasta los 5.000. ¿Producto de qué? No solamente del ambiente externo, pero también el ambiente interno que se vería más rarificado. Y si a eso le añadimos lo que José mencionó acerca del Banco de la República de nuestro país, si el Banco de la República decidiera bajar tasas de interés, haría menos atractivo el diferencial de tasas entre Colombia y los Estados Unidos. O sea que medido, ajustado por riesgo, eso se le conoce de esa manera, haría menos atractivo al peso colombiano. O sea, otro factor adicional a tener en consideración, si el Banco de la República le da por bajar tasas de interés, hace menos atractivo el peso colombiano. Y así las cosas, el dólar se ve beneficiado. O sea que en el corto plazo, o sea, en esta semana, parece ser que la sensación, como decís, especulando, está más hacia tener dólares que no tenerlos. Y como siempre yo en mis cátedras y en diferentes charlas dicto a nivel de inversionistas, ¿cuándo es momento de tener dólares? Siempre, siempre. O sea, uno lo que debe de hacer es, en un portafolio diversificado, tenga presente de forma frecuente, una vez por mes, de sus ingresos salariales o de lo que usted reciba, un porcentaje, 2, 3, 4, 5%, que se vaya a la compra de dólares, a veces más caros, a veces más baratos, pero en el interino usted va teniendo en su portafolio un porcentaje del total que esté en esa moneda que le puede brindar la seguridad en épocas de incertidumbre, como lo que está ocurriendo actualmente. Luis Fernando Mondragón, muchas gracias por habernos acompañado en la primera mesa de opinión de Antioquia. Con el mayor de los gustos, Nacho, y cuando lo deseen nuevamente.